mi amigo. Sí, yo también. Ok. Pues buenas noches a todos, bienvenidos. Qué gusto que estén hoy aquí. Y pues hoy es una ocasión muy especial porque contamos con la visita de Sadayoti, una gran amiga, una gran maestra. Y pues hoy nos vestimos de gala aquí en el centro budista. Ya lo sabrán por qué. Qué linda, Pitis. Pues bienvenidos a la gente que todavía está llegando, a la gente que está en línea y pues yo quiero presentarles a mi amiga Sadayoti. Es una de las Dharmacharinis, miembro del orden budista Triratna, con más experiencia. Es una amiga, una mujer con muchísima trayectoria dentro de la orden y pues eh, con muchas cualidades. No me voy a extender mucho, solamente les puedo decir que es una persona sumamente generosa al visitarnos el día de hoy y bueno, generosa en todos los aspectos. Es una persona muy inteligente, ustedes ya se darán cuenta. Es una amiga muy especial. Es una Dharmacharini que está encargada, bueno, es parte del equipo del proceso de ordenación del ala de mujeres de la Orden Budista Triratna y pues es preceptora privada y entre sus preceptrices me encuentro yo. Tengo el honor de que ella sea mi futura preceptora. Así es. Y pues bueno, sus cualidades son muchas, pero solamente quiero enfocarme en su capacidad para comunicar el Dharma. Una claridad, una contundencia, eh, que, que pues bueno, es una cualidad muy especial en ella y pues no les quiero quitar más tiempo, los dejo cansada ya. Gracias, Muchas Pitis. gracias. Muchas gracias. 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 Pues mucho gusto por recibirme. Gracias por la bienvenida, Pitis. Gracias, Alan, por estar aquí al pie del cañón con la sesión de hoy, en ausencia de Bodhikamalah y Ruchiramati, ¿verdad? Que se fueron de viaje y que se fueron ahora sí que así, de que todo va a salir bien en el centro budista. Claro que todo va a salir bien, pues está en manos de ustedes y de toda la sangha que están aquí fielmente dándole cobijo a este hermoso Buda y bueno, pues practicando juntos y conectando juntos. Vamos a comenzar la sesión de hoy, primero que nada, saludando a las tres joyas. ¿Hay alguien que es la primera vez que viene? Ah, muy bien, bienvenidos, bienvenidos. Entonces, probablemente les va a parecer un poquito nuevo lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a comenzar haciendo un pequeño ritualito que dura literalmente 10 segundos, que es el ritual de saludar a las tres joyas. Las tres joyas en el budismo son los tres grandes valores en torno a los cuales gira la práctica de nosotros los budistas. Esos tres grandes valores son el ideal de la iluminación, o sea, la posibilidad que tenemos todos los seres humanos de alcanzar el estado de despertar, que está representado por el Buda, ¿no? El Buda que está aquí es lo que representa, no necesariamente representa a una persona, ¿verdad? O si acaso representa a cada uno de nosotros, representa a nosotros en potencia. Y es lo que saludamos primero, la joya del Buda, que es la joya del ideal de la iluminación. La segunda es la joya del Dharma, que se dice que está representada por las flores. El Dharma es la enseñanza del Buda o el camino que conduce hacia la iluminación. Y por último, la joya de la Sangha, que es la comunidad espiritual, de la cual nosotros formamos parte, pero que es la comunidad espiritual de todas las personas que están deseando caminar hacia la iluminación en este momento o a lo largo de la historia, ¿no? La tradición budista es una tradición que tiene 2500 años de historia. Entonces, cuando hablamos de la Sangha, estamos hablando de mucha gente, ¿verdad? Mucha gente que ha caminado este camino a lo largo de todos esos siglos, ¿no? Entonces, vamos a saludar a estas tres joyas.
Vamos a ponernos de pie delante del altar y hacemos el saludo en llamado y respuesta. Si quieres unirte, por supuesto que no es obligatorio. Si alguien simplemente quiere observar, también está muy bien. Pero si te quieres unir al ritual, está perfecto. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Dharmaya. Namo Dharmaya. Namo Sanghaya. Namo Sanghaya. Namo Namah. Namo Namah. Om. Om. Hum. Allí, que luego se separa por aquí. Ah, sí, 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 sí. Con las luces, con las luces y la lengua. La buena vibra, la buena vibra. No, mira, no lo vas a ya. Lo que pasa es que como quiera, pero acá sí es más caliente. Sí. Eso me faltó decirles, amigos. Sadayoti, directora del Centro Budista de Cuernavaca. Estaba nerviosa. Hay que cambiarlo. Ah, sí, sí, lo voy a meter acá. Gracias. Ay, bueno, pues vamos a comenzar. Sí, efectivamente vengo hoy desde Cuernavaca y por lo visto hoy hay un concierto, ¿verdad? Sí, que parece que estaba cerrado Paseo Toyocan, me mandaron a dar la vuelta hasta quién sabe dónde, hasta allá por la desviación a Valle de Bravo, en fin, me perdí, pero bueno, no, ya a estas fechas uno no se pierde, ¿no? Con el Waze, no hay pierde. Bueno, pues vamos a empezar la sesión de hoy. La sesión de hoy tiene un carácter un poquito doble porque es la última sesión de un curso que está tomando lugar y que tiene que ver con una enseñanza muy importante del Buda que se llama la enseñanza de las 4 nobles verdades. Es la última sesión de ese curso, que de alguna manera lo que vamos a hacer es como un repaso de la enseñanza completa y vamos a aterrizarla en la última noble verdad, que es el camino que conduce hacia la paz, el noble sendero óctuple, que ahorita vamos a ver, ¿no? A la vez, como pues ya venía yo para acá y dijeron, pues de una vez vamos a aprovechar a Sadayoti, ¿verdad? Decidieron abrir la sesión a todo público. Entonces, probablemente algunos de ustedes no están inscritos en ese curso, no se preocupen, porque la sesión de hoy es justo una sesión abierta en donde vamos a incorporar la enseñanza completa y bueno, pues me va a dar mucho gusto compartírselas. ¿Mm? Pero antes de entrar al curso, vamos a la presentación del día de hoy, vamos a meditar un ratito, vamos a meditar unos 20 minutos. Después vamos a tener un receso de unos 10 minutos, generalmente son como de 10 minutos los recesos, ¿sí? Y luego ya regresamos a la presentación. Entonces, la meditación que vamos a hacer el día de hoy se llama atención plena a la respiración. Entonces, en beneficio de las personas que es la primera vez que nos visitan, la voy a describir en términos muy generales, pero no se preocupen porque la voy a ir dirigiendo. No se necesitan aprender nada, no necesitan tomar notas, simplemente ahorita la voy a describir y ya una vez que nos sentemos a meditar, voy a ir describiendo las etapas, voy a ir diciendo qué estamos haciendo en cada etapa y demás, ¿sí? Entonces, es una meditación que, como su nombre lo dice, se llama atención plena a la respiración. Y de lo que se trata es de cultivar atención plena. La atención plena es una cualidad muy importante en el budismo. Podríamos definirla quizá como esta posibilidad, digamos, como de estar presentes, despiertos con nuestra experiencia.
dándonos cuenta de lo que está pasando momento a momento. Me gusta mucho la combinación de esas dos palabras, ¿no? Atención plena. Porque efectivamente atención implica, pues, poner atención, ¿verdad? Estar atentos, fijarte, estar ahí pendientes, vigilando, ¿no? Pero a la vez el calificativo, ¿no? Plena. Plena implica que todo mi interés, todo mi ser está haciendo eso. No hay una partecita mía que está por ahí planeando lo de mañana, o otra que está anticipando yo no sé qué cosa, o recordando yo no sé qué. No, toda mi ser, toda mi mente está haciendo eso, pendiente, vigilando, atenta. Atenta generalmente, pues, a algún aspecto de la experiencia, ¿verdad? En este caso, para poder cultivar esa cualidad, para poder, digamos, ensayarla, que es lo que hacemos en la meditación, nos sentamos a ensayar el traer a nuestra mente una cualidad mental particular. Entonces vamos a traer la cualidad de la atención plena y ensayarla implica agarrar un aspecto de nuestra experiencia y ahí en ese poner la atención plena, usar ese aspecto de la experiencia para cultivar ese estar atentos de manera plena. Y el aspecto que elegimos en este caso, pues es la respiración. La respiración es una gran cosa, bueno, no hace falta decirlo, ¿verdad? Pero como herramienta meditativa es una herramienta muy, muy buena porque es un proceso del cuerpo que está ocurriendo, que está, digamos, no es algo estático, es algo que se está moviendo, yendo y viniendo. Es algo que podemos identificar fácilmente, ¿no? A diferencia de otras funciones del cuerpo, la respiración la podemos identificar muy fácilmente. Además, la respiración tiene esta cualidad de que es como un espejo de la mente. Dependiendo de cuál es nuestro estado mental, así es la calidad de nuestra respiración. ¿No, lo han notado? Cuando están angustiados o a la carrera o lo que sea, la respiración tiene cierta cualidad, ¿verdad? Y cuando estamos tranquilos, cuando estamos en paz, cuando estamos en reposo, la respiración tiene otra cualidad. Entonces, justo es un espejo de lo que está pasando con nuestra mente. Y es algo entonces que cambia en la medida que nuestra mente va cambiando y va enfocándose. Entonces, es ese juego entre la respiración y la atención, que es lo que vamos a estar observando en esta meditación. Entonces eso, vamos a tomar la respiración y simplemente vamos a usarla para estar atentos en la respiración, presentes con la respiración. No de una manera así como forzada, como quien no le está jalando las riendas a un caballo, sino más como algo, como quien está trotando con el caballo, así tranquilos, ¿no? Paseándose por una vereda, ¿no? Como a gusto, a gusto. La respiración está ahí sucediendo a su propio ritmo y lo único que hacemos es voltear la atención para observarla. Esta meditación la hacemos generalmente en 4 etapas. Durante las primeras 2 etapas podemos usar números para marcar las respiraciones de tal manera que vamos como reconociendo ese ritmo, vamos reconociendo el ritmo de la inhalación, la exhalación, la inhalación, la exhalación, para no perder el hilo, para no perder el hilo. En la primera etapa podemos usar números con cada exhalación. Entonces inhalas, exhalas y al exhalar dices 1. Inhalas, exhalas, 2. Así nos vamos hasta llegar al 10 y volvemos a empezar. Del 1 al 10 y volvemos a empezar, ¿no? La idea de llegar al 10 y volver a empezar es que también eso nos hace estar atentos, ¿no? No se trata de simplemente empezar a contar y entrar como en automático, sino estar atentos en el momento en el que llegas al 10 y vuelves a empezar, ¿no? Si en algún momento te pierdes, te distraes, porque uno se distrae, ¿no? Uno se distrae en la meditación.
ni piensen que va uno así a estar ahí, bueno, igual y sí, ¿verdad? ¿Quién sabe? Clavado, contando con tus números del 1 al 10, así, enfocada, 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 hasta que terminen los 20 minutos, pues con suerte y se te da. A mí no se me da. Yo me distraigo, ¿no? Entonces, en cuanto noto que me distraje, lo que hago es que tomo conciencia de que me distraje y trato como de desengancharme de la distracción simplemente a través de regresar a la respiración y retomar el conteo desde el número 1, si hace falta. Uh-huh. Entonces, eso hacemos en la primera etapa. En la segunda etapa vamos a seguir con los números, pero ahora vamos a dar el número antes de la inhalación. Primero digo 1, inhalo, exhalo. 2, inhalo, exhalo. Este pequeño cambio en el lugar en el que ponemos el número hace que tengamos que estar un poquitín más alertas, un poquitín más atentos de qué está pasando, y esto hace que nuestra mente como que se enfoque un poquito más, ¿no? Nos vamos a ver, ser sensibles a cómo es ese cambio entre la primera y la segunda etapa, ¿verdad? ¿Qué cambió? ¿Cómo se va comportando nuestra mente? En la tercera etapa, soltamos los números. Vamos a ver si ya para la tercera etapa ya estamos más atentos, más presentes con la respiración y probablemente ya no necesitamos los números. Solamente estar con el ir y venir del aire. Si en algún momento estás en la tercera etapa y te pierdes mucho, empieza con los números otra vez. Agárralos nuevamente, haz una serie o dos y vuelves a soltarte, ¿no? Los números son, a mí me gusta un poco, a veces usar esta metáfora de meterte a nadar a la alberca cuando todavía no sabes nadar. Y entonces te agarras de la orillita, ¿no? Entonces, usar los números es como que vas agarradita de la orillita, vas agarrada de la orillita para tener esa seguridad, mantener el hilo, digamos, ¿no? Pero ya que te sientes más segura, ya te puedes soltar de la orillita. Si sientes que como que te empiezas, te vuelves a agarrar de la orillita, no pasa nada, ¿no? Y das un par de series de números otra vez, y así vas tú identificando en qué momento sientes que puedes estar ya sin los números, simplemente presente con la respiración, atendiendo, disfrutando la respiración, estando ahí. Con eso, la respiración es una puerta maravillosa al momento presente. Si estás con la respiración, estás aquí y ahora, no estás en otro lado. Porque nuestra mente tiene esta tendencia, ¿no? A irse a otro lado, pero así, ¿no? Entonces, con la respiración, aquí estamos presentes. Y en la cuarta etapa, en la cuarta y última etapa, vamos a ubicar ese punto particular en donde sentimos que el aire entra al cuerpo, aquí alrededor de las fosas nasales, y ahí ponemos la atención. Es como reducir así un poquito el foco de la atención, y ahí estamos, aquí, aquí. ¿Cómo se siente ese detallito, no? ¿Cómo se siente ese detallito de la respiración? Es ahora, en lugar de estar usando un foco más amplio en la respiración, nos estamos yendo a un solo detalle. Entonces, en lugar de que seamos como un foco grande, una lámpara grande, somos ahora como un rayo láser. Ahí, en ese punto. Vamos a ver qué efecto tiene eso sobre la mente. Pues vamos a hacer este ejercicio. Va a durar alrededor de 20 minutitos. Entonces, los invito a que se sienten cómodamente. Los que ya se saben sentar en zafu o en banquito, adelante. Al ratito pitis después con el receso. Y los que están sentados en silla, aquí hay un zafu, si alguien prefiere zafu, banquito. Aquí hay banquito. Si estás en silla, no hay mayor secreto, simplemente nos sentamos como siempre. Trata de no recargarte tanto en la silla para tener una conciencia de la espalda erguida y los brazos pueden ir apoyados sobre los muslos.
Y poquito a poco, en la medida en que te parezca natural y te sientas cómoda o cómodo, puedes ir cerrando tus ojos. Vamos a comenzar simplemente por sentir el cuerpo sentado, conscientes de esta postura, sintiendo la cadera bien apoyada sobre la silla, el banquito, el cojín. Deja caer el peso de tu torso. Con cada exhalación, cae un poquito más, suéltate un poquito más, aterriza, consciente de tu cuerpo, la cadera, los muslos, las piernas. Y de la base de la cadera hacia arriba, el torso. Toma conciencia del peso de tu torso cayendo sobre el asiento. En la parte alta del torso, los hombros, los brazos. Siente cómo pesan, cómo caen. Y de los hombros hacia arriba, el cuello y la cabeza. Todos los músculos del cuerpo suaves, relajados, soltando cualquier tensión que encuentres por ahí. Y poquito a poco comienza a descubrir tu respiración. Nota en dónde la sientes, cómo es, su ritmo, su profundidad. Déjala completamente natural, sin modificarla. Simplemente acompáñala con tu atención. Una atención amable, cálida, fácil, natural. La práctica de la atención plena a la respiración. En esta primera etapa, inhala y exhala de forma natural, tu mente observando, atenta.
Y con cada exhalación puedes dar un número en tu mente. Inhala, exhala. 1. Inhala, exhala. 2. Así hasta llegar al 10 y vuelve a empezar. Si la mente se distrae, en cuanto te des cuenta, suelta la distracción a través simplemente de regresar a la respiración, de reiniciar la cuenta por el número 1.
En esta segunda etapa, continúo atendiendo a la respiración. Y ahora noto particularmente la inhalación. Y antes de cada inhalación, doy un número en mi mente. Digo 1, inhalo, exhalo. 2, inhalo, exhalo. Así hasta llegar al 10 y vuelvo a comenzar. Nota cómo cambia la calidad de la atención con este pequeño cambio en la forma de contar. En esta tercera etapa, soltamos los números. Nota cómo está en este instante tu respiración. Quizá ha cambiado un poco,
desde que empezó la meditación. ¿Cómo es su textura? ¿En qué parte del cuerpo se siente? Nota cómo todo tu cuerpo está respirando. Cada célula. Y sencillamente deja que tu mente repose en la respiración, como si fuera el vaivén de las olas. Y tu mente apenas sumergida en ese ir y venir.
¿Dónde está la mente? ¿Qué está haciendo? Vuelve a la respiración. Redescúbrela. Permite que te lleve a la quietud, al sosiego. En esta cuarta etapa, ahora ubica ese punto en el que sientes el primer contacto del aire al entrar. Ahí deposita toda tu atención, enfocando de manera más fina, de manera más precisa. Mi respiración silenciosa, completamente normal.
Y poco a poco ahora ve soltando la respiración, relajando el esfuerzo y simplemente permanecemos aquí, sentados, en silencio, presentes con nuestra experiencia. Nada que hacer. Pues aquí termina nuestra meditación del día de hoy. Vamos a tomar un pequeño receso de 10 minutitos para estirar un poco las piernas, ir al baño, servirse un té. No sé si se permite que traiga uno té ahí, aquí a este salón, ¿sí? Entonces, si no se terminan su té en el receso, se lo pueden venir a tomar aquí durante la sesión. En 10 minutitos empezamos. Pues vamos a comenzar. ¿Ya todo el mundo está listo y lista? Sí. Muy bien. Tenemos algunas personas en línea también, ¿verdad? Vamos a ver cómo fluye la sesión, porque si hubiera, ya está abierto mi micrófono y todo, si hubiera tiempo hacia el final, vamos a tener pequeños grupitos de reflexión y entonces en ese momento tú organizas los grupitos en línea, ¿verdad, Alan? Sí. Perfecto. Bueno, pues muy bien. Pues vamos a comenzar con este tema. ¿Qué le pasó? Ah, ahí está. Sí. No le gustó que lo diga. Se puso el tema el título que le dio Ruchiramati a la sesión del día de hoy fue El camino hacia la paz interior. Que la verdad es que es un buen título, ¿verdad? Muy buen título. Pero en realidad de lo que se trata, si me paro, ¿la gente me ve o no? O sea, están viendo la pantalla. Bueno, de lo que se trata es de una enseñanza que se llama Las Cuatro Nobles Verdades,
y que se dice que fue la primera enseñanza del Buda. La primera vez que el Buda decidió intentar compartir su mensaje, compartir su visión, la compartió a partir de este sermón que dio hace 2500 años en el norte de la India. Entonces, vamos a hablar un poquito de la enseñanza general, que son las cuatro nobles verdades, un poquito como para poner en contexto, y sobre todo nos vamos a centrar en la cuarta noble verdad, que sobre todo para las personas que estaban tomando el curso, pues es a lo que vienen, ¿verdad? ¿Quién estaba tomando el curso, el de las cuatro nobles verdades? Ah, mira, pues aquí están. Pues es a lo que vienen, ¿verdad? A oír sobre la cuarta noble verdad. Entonces, no se preocupen, de eso vamos a hablar. Pero bueno, para las personas que no vinieron a las primeras tres verdades, pues vamos a ponerlas en contexto, ¿no? Entonces, bueno, si me pasas la siguiente transparencia. Pues el budismo comienza con el Buda. Yo creo que siempre es importante como que irnos a la raíz, ¿verdad? A la raíz de la enseñanza, irnos al maestro, que es el que compartió esta enseñanza, que fue el Buda. Em, Y de alguna manera, si uno recorre la vida del Buda y si uno explora, pues directamente la palabra del Buda, ahí tienes todo, ahí tienes toda la trayectoria de la tradición budista. Yo creo que en la trayectoria de la vida del Buda están como contenidas las enseñanzas centrales del budismo. Entonces vamos a empezar hablando muy brevemente del Buda, quién fue el Buda. Si tenemos la presentación, ahí está. Entonces, si nos pasas la siguiente, Alan, por favor. Uy, no sé si podemos hacer que todo eso desaparezca de la pantalla. Ándale, eso. De hecho, le puedes poner por ahí, ándale, que desaparezca. Que se haga chiquito, que se... Ah, ahí está. Bueno, pues la historia del Buda y del budismo se origina en esta zona de la India, en el norte de la India. Ahí tenemos el subcontinente indio, en la región de los Himalayas, y aquí un lugar chiquilín que se llama Lumbini, bueno, Kapilavastu realmente, en el bosque de Lumbini. Ahí fue donde nació Siddhartha Gautama, que después se convirtió en el Buda. Siddhartha era originario de una tribu muy pequeñita que habitaba en esta zona, en una especie como de república, más o menos en esta zona, que era la tribu de los Shakyas. Este lugar, Kapilavastu, realmente queda hoy en la zona de Nepal, está en Nepal, aunque en aquel entonces obviamente esas fronteras no existían, ¿verdad? Entonces realmente es el norte de este subcontinente indio. Siddhartha creció en un ambiente muy protegido. Él fue el hijo de, digamos, como del presidente o del mandatario de la tribu de los Shakyas. Entonces, obviamente, tuvo acceso a pues, una vida muy acomodada, nunca le faltó nada, tuvo todo lo que quiso, educación, comida, esposas, diversiones, comodidades, todo tipo de cosas, ¿no? Eh, Tuvo todo tipo de privilegios. Ellos pertenecían a la casta, la India estaba estructurada socialmente en castas en aquel entonces. La casta más alta era la casta de los brahmines y la casta que le seguía era la casta de los gobernantes y de los guerreros, que se llamaba la casta de los kshatriyas. Kshatriya. Y Siddhartha era de la casta de los kshatriyas, ¿no? Entonces, como buenos guerreros y gobernantes, pues tuvo una educación en los artes de la guerra y de la conquista y del gobierno y no sabemos si supo leer o escribir porque en aquel entonces no era tan central, ¿verdad? Leer y escribir, pero sí sabemos que en términos de la educación que tuvo, pues tuvo la educación de un futuro gobernante, ¿no? La siguiente. Pero fíjense que no estaba contento Siddhartha.
Fue creciendo, a los 16 años se casó con su prima Yashodhara, tuvo un hijo que se llamó Rahula, y fíjense, a mí me gusta mucho pensar en el significado del nombre del hijo de Siddhartha, Rahula. ¿Alguno de ustedes sabe qué significa Rahula? ¿No? ¿Ninguno de ustedes? ¿Cómo? Obstáculo, cadena, sí. Obstáculo o, sí, atadura, ¿no? Entonces, imagínense el pobre Siddhartha, en qué lindo nombre le puso a su hijito, ¿verdad? ¿Cómo le pones ese nombre a tu hijo, verdad? Obviamente, a mí me refleja el hecho de que Siddhartha estaba en una especie de crisis de vida, ¿no? No se sentía feliz. Tenía todo lo que quería, tenía todo lo que necesitaba, pero no se sentía pleno, no se sentía a gusto, no se sentía en paz. Estaba como en una especie de crisis, ¿no? Y esa crisis existencial muy interesante que tuvo Siddhartha, probablemente todos hemos pasado por ahí en un momento dado, ¿verdad? Por allá me dicen que sí. Muchas veces está, podríamos decir, disparada ese tipo de crisis como por las grandes verdades de la vida, ¿no? En las escrituras budistas, esta crisis existencial del Buda se resume de manera como arquetípica o podríamos decir como casi como mítica en una historia, ¿no? Que se dice que Siddhartha por primera vez salió del palacio y por primera vez se encontró de pronto con un anciano, en otra vez que salió se encontró con un enfermo y en otra ocasión se encontró con una persona muerta y se empezó a encontrar con estas grandes, los grandes inevitables, ¿verdad? Todos nacemos, todos llegamos a esta vida y tarde o temprano nos enfermamos, tarde o temprano sufrimos, tarde o temprano nos hacemos mayores, nos hacemos viejos y tarde o temprano morimos. Y no hay escapatoria. Eso nos pasa a todos. Nos va a pasar a todos, ¿no? Entonces, digo, en el momento en el que uno toma conciencia de eso, en el momento en el que uno toma conciencia de esta sensación de estar atrapado en este mundo en donde aparentemente no hay salida, no hay respuestas a estos grandes interrogantes, pues es común que entremos en preguntas, ¿no? Preguntas muy fuertes, crisis incluso muy intensas. Y poquito a poco nos vamos acostumbrando a esas realidades, pero muchas veces pues ahí siguen no resueltas, ¿verdad? Y esto fue lo que le pasó a Siddhartha. Pero en algún momento Siddhartha también se encontró con una persona que estaba sentada meditando en una esquina y que aparentemente tenía cara de estar tranquilo, tenía un semblante pacífico, una expresión gozosa, completamente sin nada. O sea, no tenía grandes riquezas, estaba nada más envuelto en una túnica, ¿no? Con la cabeza rapada. Aparentemente en aquel entonces en la India existía mucho la costumbre de que la gente salía en una búsqueda espiritual, se convertían en lo que se llamaba como en un renunciante y se asociaba a alguno de las muchas escuelas o tradiciones espirituales que había disponibles en aquel entonces, ¿no? Entonces, Siddhartha se encontró a uno de estos renunciantes, le vio la cara así tranquila, ¿no? Y dijo, uy, este hombre algo entendió, ¿no? Este hombre algo sabe que yo no he entendido. ¿Qué tal si, qué tal si de verdad las respuestas a todo esto que busco están por ahí? Entonces renunció a toda su vida palaciega. A los 29 años abandonó su palacio, dejó atrás a su esposa Yashodhara y a su hijo Rahula, a sus padres, que se llamaban Sudodana y Mahaprajapati. A medianoche montó su caballo y salió. Y pasando el río del otro lado de la comarca, ahí se bajó del caballo, le dio a su caballerango, le dio el caballo, intercambió sus ropajes con un mendigo y se cortó el pelo, se puso ahí una túnica toda rota, ¿verdad? Descalzo, a caminar por el bosque, a buscar maestros espirituales. Y sí, encontró varios maestros espirituales, tuvo por lo menos dos maestros espirituales muy importantes.
aprendió a meditar. Durante un tiempo también estuvo entregado a prácticas ascéticas muy intensas, a prácticas que tenían que ver con castigar y dominar el cuerpo, ¿no? De una forma tan intensa que casi se muere en un momento dado. Después se dio cuenta que no era por ahí. Y fue como que encontrando su camino ahí en la selva de la mente, ¿verdad? Hasta que poquito a poco fue emergiendo en él la claridad, la comprensión, la compasión y alcanzó la iluminación. Ahorita vamos a hablar un poquito de qué es la experiencia de la iluminación, pero justo alcanzó eso que él buscaba, esa posibilidad de trascender la vida y la muerte, de ir más allá de este ciclo de nacimiento, vejez, enfermedad y muerte. Nacimiento, vejez, enfermedad y muerte, ¿no? Que de acuerdo al budismo se cree en este ciclo continuo de muerte y renacimiento, y en el cual, de acuerdo a la perspectiva que tenía Siddhartha en aquel entonces, estamos atrapados en ese ciclo, ¿no? Estamos atrapados sin poder salirnos, pero no, el Buda se dio cuenta, ya cuando se convirtió en el Buda, que no estamos atrapados en ese ciclo, que hay manera de salirse, que hay manera de trascender de una manera que nos lleva a la comprensión, a la compasión y al despertar, a comprender de qué se trata esto, ¿no? Y una vez que comprendemos eso, nos liberamos de las cadenas de este ciclo. Si nos pasas la siguiente. Entonces, bueno, se dice que en la luna llena del mes de mayo, el Buda alcanzó la iluminación. A los 35 años tenía. Y después él se fue al parque de Sarnath, al parque de los venados en Sarnath, y dio su primer sermón. Se dice que el primer sermón se le conoce como el primer giro de la rueda del Dharma. La primera vez que empezó a girar esta rueda de la enseñanza del Buda, ¿no? La siguiente. Y este primer sermón que dio el Buda ahí en el Parque de los Venados en Sarnath fue justamente el sermón de las cuatro nobles verdades. Entonces, las cuatro nobles verdades dicen, ¿verdad? La primera noble verdad dice, la verdad del sufrimiento. La palabra que usó el Buda fue dukkha, la palabra que aparece ahí, dukkha, que en realidad se traduce como sufrimiento, pero de manera más general se traduce como insatisfacción. Puede hablar desde el sufrimiento muy intenso hasta simplemente a veces las incomodidades regulares y cotidianas de la vida. Todo ese intervalo gigante de experiencias incómodas entran dentro de la palabra dukkha. Y básicamente lo que nos dice la primera noble verdad es que si nacemos en una vida humana como la que tenemos, nos vamos a encontrar con esa experiencia, ¿no? Es inevitable, es parte de la vida, ¿no? No quiere decir que la vida sea solo sufrimiento, ¿verdad? La vida también tiene experiencias muy gozosas y muy plenas y muy felices, pero de que sufrimos, sufrimos. De que la pasamos mal a veces, la pasamos mal, ¿verdad? Y eso es lo que nos dice la primera noble verdad. Todos los seres humanos pasamos por ahí. La segunda noble verdad es la verdad del origen del sufrimiento. Todo surge y cesa. Todo surge a partir de causas. Todo. Incluso dukkha. Dukkha también surge a partir de una causa previa. Y esa causa, la mayor parte de las veces, tiene que ver con el deseo. Esto que el Buda llamó la sed o el deseo. El deseo neurótico, no el deseo normal de que tengo sed y me tomo una tacita de té, ¿no? Esos deseos, digamos, biológicos, pues hay que atenderlos y está muy bien, ¿no? Tampoco el deseo de que tiene que ver con cosas importantes de la vida, por ejemplo, deseamos amistad, ¿no? Incluso deseamos alcanzar la iluminación. Esos deseos son muy buenos y muy positivos. Aquí está hablando más como de un deseo neurótico que es así una especie de barril sin fondo, que no se llena con nada porque en el fondo estamos sintiéndonos vacíos de otra forma
y estamos intentando llenar ese hueco con cosas que no lo satisfacen, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poquito más en detalle de esas verdades. Ahorita nada más las quiero presentar. La verdad del origen del sufrimiento, el deseo o la sed. La tercera noble verdad, la verdad del cese del sufrimiento. La palabra cese, ahí es la palabra nirvana. La palabra nirvana, ni más ni menos, significa cese. Seguramente la habían oído antes todos, ¿verdad? Hay un grupo de rock muy famoso que se llamaba Nirvana. Ya no existe, ¿verdad? Se llamaba Nirvana. Se llamaba Nirvana. Sí, hace mucho que no existe. Sí. Sí, que murió con el COVID. Sí, cierto, ¿verdad? Claro, sí, cierto. Sí. Pero bueno, de ahí se popularizó la palabra Nirvana, pero de todas maneras seguro que la habían escuchado y seguramente tenemos identificado algo. Yo me acuerdo cuando yo iba en la prepa que me decían, Nirvana es así como el cielo de los budistas. Cuando los budistas se iluminan, se van al Nirvana. Bueno, podríamos decir que sí, efectivamente la iluminación es el Nirvana, es el cese del sufrimiento, básicamente, el cese de la aflicción, el cese de la rueda del samsara. Samsara es la existencia cíclica, nirvana es lo trascendental, es la mente iluminada. Entonces, samsara y nirvana, digamos, son las dos cosas, los dos opuestos, ¿no? Samsara es, y en realidad no es un lugar, ¿verdad? No es un lugar, es un estado mental. Nirvana es un estado mental. Este estado mental en el que estamos ahorita, al menos en el que yo estoy ahorita, no sé, igual ustedes están iluminados, yo no. Entonces, mi estado mental de este momento es un estado mental, pues, confuso, en donde, pues, uno no entiende muy bien qué está pasando, ¿verdad? Estamos medio dormidos, ¿no? En cambio, nirvana es el estado mental de una mente completamente despierta, que comprende y que responde con compasión a partir de esa comprensión. Entonces, bueno, esa es la verdad del cese del sufrimiento. Y por último, la verdad del camino que aparta del sufrimiento. No nada más el Buda nos dijo, nos dio, digamos, como que el diagnóstico, sino nos dio la medicina también, nos dijo qué tenemos que hacer para llegar a esa experiencia del nirvana. Y esa es justamente el camino óctuple, ¿no? Entonces, estas cuatro nobles verdades son como cuatro percataciones. Se les llama las cuatro nobles verdades, no se les llama las cuatro teorías o los cuatro postulados o las cuatro enseñanzas o se les llama las cuatro verdades. Porque el Buda les dio esa categoría, son innegables, no hay manera de negarlas, ¿no? Es lo que él vio, ¿no? No es una filosofía. El Buda no era un filósofo, ¿verdad? Como pensábamos el otro día en nuestro retiro, Pitis y yo. No era un filósofo, era alguien que te comunicaba su propia experiencia empírica, lo que él vio. Entonces se percató de eso, de las cuatro nobles verdades, y se percató de que ayudarían a otros a despertar y a encontrar la libertad, la paz y la felicidad que él encontró. Son también guías para la acción que se pueden explorar en la experiencia propia. Entonces tienen también ese aspecto, digamos, como práctico, ¿no? Y son resultado de su búsqueda existencial. Son útiles, como dice ahí, para cualquier persona que sienta que como que está insatisfecha con lo que tiene, con lo que es su vida, ¿no? Para cualquier persona que sienta que debe haber algo más que esta existencia, digamos, como material que tenemos aquí, ¿no? Debe haber algo más en esta experiencia humana. Las cuatro nobles verdades pueden llevarnos para allá, ¿no? Fíjense que la enseñanza de las cuatro nobles verdades, yo creo que es como la entrada más común al mundo del budismo. Al menos fue la enseñanza con la que yo entré al budismo. No sé, ustedes, algunas de las personas que llevan más años practicando, si la enseñanza de las cuatro nobles verdades probablemente fue la primera vez que alguien les dijo, ¿de qué trata el budismo? Ah, mira, pues trata de esto. Ah, y luego te llama la atención, ¿verdad? Luego te llama la atención porque finalmente
Es una enseñanza que nos habla del sufrimiento y del origen del sufrimiento. Todos queremos entender ese asunto, porque todos queremos dejar de sufrir, ¿verdad? Todos queremos de alguna manera tener una vida en donde podamos darle sentido, ¿verdad? A veces a esta experiencia humana insatisfactoria que tenemos, ¿no? En donde podamos conectar con una sensación de mayor satisfacción, de mayor comprensión, de mayor plenitud, ¿no? Entonces, claro que todos queremos salir de ahí, ¿no? Y quizá por esta razón fue que el Buda comenzó por ahí para empezar a compartir su percatación. No es gratuito, ¿verdad? Que el primer sermón del Buda haya sido eso. Probablemente porque el Buda sintió, mira, esto les va a llamar la atención, esto les va a interesar, ¿no? Porque imagínense si el Buda hubiera empezado a hablar de una experiencia así como muy esotérica, muy elevada, muy incomprensible, lo hubieran visto con cara de, bueno, ¿y este qué se fumó, no? Pero no, nos empieza a hablar de las cuatro nobles verdades y claro que todo el mundo quiere, a ver, cuéntame más, ¿no? Eso me interesa, ¿no? Bueno, entonces, la primera noble verdad. La primera noble verdad nos dice que la condición humana viene acompañada inevitablemente de sufrimiento o insatisfacción. Es inevitable. Y dice que existen, digamos, tres formas en la que se manifiesta esta insatisfacción. El primero es, pues, el dolor físico. Todos tenemos un cuerpo, ¿verdad? Y nuestro cuerpo, pues, es sensible, tiene sus terminales nerviosas. Percibimos dolor. Si se nos pica una muela, pues nos duele, ¿verdad? Ahí tenemos si nos da una lumbalgia, pues nos duele. Si nos da calentura, pues nos sentimos mal, ¿no? El simple hecho de que tenemos un cuerpo físico, eso nos expone a la realidad de que pasamos por experiencias dolorosas, ¿no? Todos. Muchas veces al día, probablemente. Mientras más uno envejece, peor se pone la cosa, ¿no? Tenía yo una amiga mía que decía, si cumples 50 años y te levantas por la mañana y no te duele nada, quiere decir que estás muerta. Decía. Entonces sí, y yo exactamente, yo lo veo todas las mañanas, me levanto y me duele el cuerpo, ¿no? Entonces sí, tener un cuerpo duele, es inevitable, ¿no? Es parte de tener un cuerpo. Eh, Ahora, una segunda razón por la cual a veces sufrimos, dice ahí, insatisfacción por la impermanencia y por el cambio. Otra razón por la que sufrimos es esa, porque las cosas a las que estamos apegados, pues se nos van. Y ahí viene un poquito sobre, a ver, quítame tantito esta, Alan, para que no nos distraiga. Eso. Ahí viene un poquito el secreto de la segunda noble verdad, ¿verdad? Aquello a lo que estamos apegados se nos va. Se nos van de pronto, pues nuestras relaciones queridas, ¿verdad? A veces perdemos amigos, perdemos familiares, gente que se nos muere, o a veces tenemos separaciones, o a veces se nos termina el trabajo, o se nos rompen las cosas a las que estamos apegados, nuestras pertenencias. Nuestro cuerpo va envejeciendo, ¿no? Entonces se va perdiendo ahí ya no nos vemos tan bonitos en el espejo, ¿verdad? Se va perdiendo todo eso, ¿no? Y eso nos hace sufrir. Nos hace sufrir porque estamos apegados a las cosas, a nuestra identidad, a nuestras posesiones, a nuestras relaciones, ¿no? En la medida en que perdemos esas cosas, sufrimos. Entonces, insatisfacción por la impermanencia y por el cambio. Y luego dice, sufrimiento existencial. Y ese es el sufrimiento precisamente que se dice que es el sufrimiento que acompaña a cualquier persona que no tiene una mente iluminada. Es el sufrimiento, digamos, como de, debe haber algo más, ¿no? Esa sensación como de que algo falta a nivel existencial, algo como que no está resuelto a nivel existencial, se siente como un hueco. ¿No conectan seguido con ese hueco? Esa sensación de hueco, esa sensación de ¿y para qué? Esa sensación a veces como de sinsentido, como de sentirse perdidos, como de sentirse
incluso aburridos, ¿verdad? De la vida, ¿no? Que suena un poquito a depresión, pero no, es algo que yo creo que todos experimentamos, ese sufrimiento existencial, que dice el Buda que con lo único que se quita es con la experiencia de la iluminación, la experiencia del despertar, que satisface plenamente esa sensación de vacío, deja de existir, ¿no? Entonces, bueno, pues esas son la primera noble verdad. La segunda noble verdad nos dice que el sufrimiento tiene una causa. Dice, la mayor parte de las veces sufrimos como resultado de nuestras propias respuestas ante las situaciones de la vida. Por ejemplo, el primero, el dolor físico. Pues sí, tenemos dolor físico, hay veces que no hay nada que hacer, ¿verdad? Este, tienes lumbalgia, pues te duele. Pero muchas veces hacemos eso peor, porque empiezas a darle vuelta, ¿no? Empiezas primero a rechazar el dolor. Es que estoy harta de este dolor, ya no quiero esta lumbalgia, a ver en qué momento fue que me agaché y no, ya estoy vieja, y empiezas a darle vueltas a toda una serie de estados mentales que lo único que hacen es empeorar la lumbalgia, ¿no? ¿Reconocen eso? Entonces, claro, no nada más tenemos la lumbalgia, sino que ya le añadimos aversión y regaño y irritación y odio y enojo y un estado mental de intolerancia y de no, y se nos hace grande, 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 grande la experiencia. Eso cuando se trata del dolor físico. Pero, por ejemplo, la insatisfacción que tiene que ver con la impermanencia y con el cambio proviene básicamente del deseo y del apego. Si no estamos apegadas a las cosas, si no estamos apegados a nuestra propia identidad, incluso a nuestro aspecto físico, y permitimos que esos cambios ocurran, pues como ocurren, son parte de la vida, entonces no sufriríamos tanto. Entonces, lo que dice la segunda noble verdad es que de alguna manera estamos sufriendo porque estamos rebeldes ante la realidad de que las cosas cambian, ¿no? De que las cosas se van, de que hay impermanencia, el mundo está cambiando, ¿no? Y eso es lo que a veces no nos gusta, pero el hecho de que no nos guste, eso es lo que nos pone a sufrir. Podríamos simplemente estar completamente aceptando el fluir de la vida y de la impermanencia y sufriríamos mucho menos, ¿no? Y luego sufrimos como resultado del deseo, el apego, la avidez y lo que también se conoce, el apego y la avidez generalmente se simbolizan con este gallito, en este símbolo muy, muy interesante que es el símbolo de la rueda de la vida, que en otra ocasión ya tendrán oportunidad de explorarlo. Pero el gallito representa el apego. La víbora representa la aversión, el rechazo, el odio, que si se fijan es la otra cara de la moneda con respecto al apego. Queremos ciertas cosas porque no queremos la incomodidad, ¿no? Quiero un sentido de comodidad y de permanencia y de satisfacción porque no me gusta cuando me siento insatisfecha y la aversión y el deseo son dos caras de la misma moneda. Entonces ahí las tenemos también como causa del sufrimiento. Y por último, la confusión y la ignorancia que se representan por el cerdito y que es pues lo que está en la base del apego y de la aversión. Es este no entender que no estamos haciendo peores las cosas, que no está funcionando relacionarnos con la vida a partir de ese movimiento doble de querer y rechazar, querer y rechazar. Eso no nos está haciendo más felices y no nos damos cuenta. Ese es el cochinito, esa es la ignorancia, ¿sí? Bueno, la tercera noble verdad. Si cesa el deseo y la aversión, cesa el sufrimiento. O sea, la tercera noble verdad es la verdad del cese, la verdad de nirvana. Nirvana, que también en budismo la referimos como la iluminación o el despertar o la liberación, la emancipación. Todas esas palabras se usan para referirnos
a la meta del budismo, que es ese despertar que Siddhartha alcanzó y que lo llevó a convertirse en el Buda. Ese despertar, esa comprensión, ese abrir de ojos, ¿no? Transformador completamente. Se dice que el contenido de esa experiencia es básicamente sabiduría y comprensión en su aspecto más cognitivo, en su aspecto emocional, amor incondicional y compasión, y en su aspecto que tiene que ver, digamos, con cómo se manifiesta en el hacer en el mundo, se dice que es una energía imparable, una energía inagotable que se dedica a una acción altruista espontánea. Y que de hecho fue lo que el Buda hizo, ¿verdad? Se iluminó a los 35 años, se murió a los 80 y todos los días de su vida enseñó, todos los días de su vida. No paró, no paró, no paró, dando vueltas por los caminos de la India, para arriba, para abajo, valles, montañas, ríos, con diferentes audiencias, con diferentes personas, gobernantes, campesinos, monjes, ascetas, mujeres, hombres, niños. A todo el mundo le enseñó el Buda. Entonces, el ejemplo de la vida del Buda es justamente un ejemplo de sabiduría, comprensión, amor, energía, actividad altruista imparable, ¿no? Esa es la experiencia de la iluminación. Y ahora vámonos a la siguiente, Alan, de una vez. Otra más. Vámonos al camino. Bueno, es más, la anterior. Se dice que el Buda era el gran doctor, ¿verdad? Y que las cuatro nobles verdades de alguna manera se asemejan a lo que sucede cuando vamos al médico, porque primero que nada nos dan un diagnóstico, ¿no? Nos dicen, ah, mira, pues estás insatisfecha. Y tú, ah, ¿neta? No me había dado cuenta. Estás insatisfecha, tienes la experiencia de dukkha. Dukkha es el diagnóstico, ¿verdad? La causa. Ah, pues la causa es el deseo. La causa es el deseo neurótico, es esa sed insaciable, es esa avidez, ¿no? Ese apego férreo que nos tiene ahí agarrados de cosas que, pues, que se están yendo, ¿no? Es como, el apego es rarísimo lo que hacemos con la vida, porque la vida es un fluir, ¿verdad? Es como si fuera un río, y como si estuviéramos constantemente tratando de atrapar el agua del río, agarrarla en una canasta, ¿no? No, y pues se está yendo, se está yendo, se está yendo. Pero gracias a ese cambio también es que somos capaces de crecer y de desarrollarnos y de comprender. Gracias a que las cosas cambian, podemos convertirnos en seres más sabios, más éticos, más felices, ¿no? Entonces, el cambio no son nada más malas noticias. El cambio, de hecho, son muy buenas noticias. Entonces, bueno, la causa es el deseo. La cura, pues claro que hay una cura, la cura se llama nirvana, ¿no? La cura es el cese del deseo. ¿Y cuál es la receta? Nos dan nuestra receta para que vayamos por nuestra medicina y nuestra receta dice noble sendero óctuple. Ah, pues muy bien, vas a la farmacia del ahorro y pides un noble sendero óctuple, por favor. Y entonces, en la farmacia del ahorro te dan tu sendero óctuple, que está formado por estos 8 aspectos importantes de la vida que el Buda nos recomienda atender. Sí, y eso es una receta, es una recomendación, ¿verdad? El Buda nos recomienda que atendamos estos 8 aspectos de la vida. Visión, emoción, habla, acción, subsistencia, esfuerzo, atención plena y concentración. En todos los casos viene la palabra y después viene ese adjetivo, ¿no? Correcto. La siguiente, Ana. La palabra correcto en Pali es sama. Por ejemplo, visión correcta es sama drishti, ¿no? Sama. Y la palabra sama acompaña a todos los elementos de la lista. La palabra sama se traduce muchas veces como correcto o como perfecto, pero en realidad hace referencia más a algo que es adecuado, que es lo que es pertinente.
lo que es adecuado, lo que toca, ¿no? Lo que corresponde, no tanto correcto como opuesto a incorrecto, ¿no? Desde una perspectiva como más moral, ¿no? Sino más lo correcto en el sentido de que es lo apropiado, lo que corresponde a cómo son las cosas en realidad, a lo que corresponde con la naturaleza de la vida, ¿no? Lo que toca, de acuerdo a cómo son las cosas, ¿sí? Y se dice que el noble sendero octuple podríamos decir que está formado por dos partes, el sendero de la visión y el sendero de la transformación. El sendero de la visión es solamente el primer elemento, visión correcta, y el sendero de la transformación son todos los demás elementos. Es decir, que a partir de la visión, en el momento en el que tienes una visión de la existencia, visión tiene que ver con comprensión, ¿verdad? Con entender. En el momento en el que entiendes algo, tu vida se transforma. Se transforma tu manera de hablar, se transforma tu forma de actuar, tu manera de meditar, incluso a veces tu forma de ganarte la vida, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo todo eso va ocurriendo. Visión correcta. Vamos a ver brevemente en qué consiste visión correcta. Se dice que visión correcta es el elemento de sabiduría con el cual empezamos a caminar el camino. Empezamos a caminar el camino porque de pronto, como que tuviste ahí una intuición de algo que entendiste, que abrió como que una ventanita, que empezó la transformación. Se dice que es como un chispazo de claridad, un poder ver las cosas tal y como son en realidad, por lo menos por un momentito, por lo menos en alguno de sus aspectos. Eso es ya, digamos, el inicio de la sabiduría. ¿Cómo son las cosas en realidad? Se dice que la sabiduría en el budismo es ver las cosas como realmente son. Y entonces podría uno preguntar, pues, ¿cómo son realmente las cosas, no? Pues son impermanentes, insubstanciales e insatisfactorias. Esa es una formulita budista muy, muy profunda. Podría uno dedicarle el resto de la vida a explorar eso. Pero ahorita se los presento así como muy a la carrera, simplemente para darles una respuesta a esa pregunta, ¿no? ¿Cómo son las cosas realmente? Pues las cosas son impermanentes, es decir, existen en un cambio constante. No existen como algo fijo, existen como algo que está fluyendo. Todo, todo. No hay ninguna excepción en este universo. Ninguna, ¿no? Todo está cambiando. Entonces, eso es la primera comprensión que sería muy bueno que fuéramos cultivando, porque de alguna manera la sabemos intelectualmente, ¿verdad? Pero como que no la hemos comprendido. Todos vivimos como si no nos fuéramos a morir. Hacemos planes para mañana, para el año que entra, para dentro de 10 años, ¿verdad? Se nos olvida que nos vamos a morir, ¿no? Entonces, sí, y en el momento en el que nos morimos o que alguien se muere, ¡ah! La sorpresa, ¿no? Pues, ¿cuál sorpresa? ¿Quién te dijo que esto no iba a pasar? ¿No? Este, pues eso es la realidad. Las cosas están cambiando y la impermanencia implica que todo inicia y todo cesa. Las cosas son insubstanciales, los fenómenos son insubstanciales, es decir, no hay nada más que cambio, no hay, digamos, una esencia, una sustancia última que permanece ahí como inmutable en el centro de los fenómenos. No hay ahí esto que en otras tradiciones espirituales se le llama el alma, lo que quiera que eso sea, ¿no? O una sensación así como de mi esencia, que pasa de una vida a otra. En el budismo no se parte de que en la medida en que todo está transformándose y todo está cambiando, no hay nada que permanezca inmutable en el centro de cada fenómeno. Entonces, eso es, digamos, la insubstancialidad. Y en la medida en que todo es insubstancial y impermanente, pues no nos puede ofrecer, nada nos puede ofrecer un sentido como de una agarradera, ¿no? De una especie de seguridad última. Entonces, por eso se dice que las cosas son, en última instancia, insatisfactorias, porque no nos pueden proveer
de certezas y de seguridad y de algo aquí así como que afianzando. No hay nada que te afiance, que te haga sentir ya, segura en esta existencia. No hay tal cosa, ¿no? Pero como constantemente estamos buscando esas agarraderas, pues constantemente estamos contactando con esta realidad de la insatisfacción, ¿no? Entonces, esas son las 3 marcas de la existencia condicionada, se les conoce. Bueno, emoción correcta. Emoción correcta tiene que ver con el propósito, con aquello que nos motiva. Las emociones son lo que hace que nos movamos, ¿no? Entonces, lo que nos dice el Buda es, cultiva emociones positivas, cultiva motivaciones correctas, emociones nobles, emociones elevadas. En la medida en que puedas responder emocionalmente desde emociones positivas, vas a tener una vida más plena, ¿no? Emociones como, por ejemplo, el amor incondicional, la compasión, la alegría empática, muchas de estas emociones que de hecho cultivamos en la meditación, ¿no? Entonces ahí está, emoción correcta, habla correcta. También es importante que aprendamos a cultivar una forma de hablar que, pues digamos que no nos meta en problemas, ¿verdad? Por lo menos que no nos meta en problemas, no nada más que no nos meta en problemas, sino que nos lleve a una vida más luminosa. Se dice que el habla correcta de acuerdo al sendero óctuple, es un habla que es veraz, que es amable, que es útil o significativa y que además promueve la armonía. Y no lo opuesto, ¿verdad? No es un habla falsa, no es un habla tosca, no es un habla que divide, ¿no? Porque cuando hablamos de esa manera, y que por cierto, y no nada más estamos hablando del habla verbal, digamos, con la voz, sino también de la comunicación que usamos luego en los correos electrónicos, en las redes sociales, ¿no? Aplicar todos estos preceptos del habla a todas nuestras formas de comunicación es muy, muy útil, ¿no? Después vienen la acción correcta, que es ahí, digamos, donde tenemos la ética budista, ¿no? La ética budista nos habla de cuáles son las acciones, cómo se comporta un Buda naturalmente. Fíjense que la ética budista es muy hermosa porque no habla de reglamentos, de normas, de mandamientos, sino más bien son como consejos, o más bien son como descripciones de cómo se comporta naturalmente una mente iluminada. Una mente iluminada, una persona que se ha iluminado, se abstiene de matar, se abstiene de la violencia, se abstiene de tomar lo que no le ha sido dado, se abstiene de un comportamiento sexual dañino, se abstiene de hablar con falsedad y se abstiene de nublar su mente con sustancias intoxicantes. Entonces el Buda dice, si quieres acercarte a la iluminación, intenta comportarte de esta manera y vas a ver cómo solita tu vida se va a ir transformando. Te va a ir llevando cada vez a una vida de mayor disfrute, de mayor gozo, de mayor comprensión, ¿no? Entonces son consejos, consejos que te da el Buda para que puedas tener una mejor vida. Eso es la ética budista, ¿no? Y también en su forma positiva, no nada más se trata de abstenerte de algo, ¿no? Sino también de valores que puedes cultivar activamente. Puedes cultivar el amor y la bondad, la generosidad, la tranquilidad, la sencillez y el contento, la comunicación veraz y una conciencia clara y lúcida, que son, digamos, los 5 preceptos éticos, pero en su forma positiva, en su forma de cultivo. La subsistencia correcta, pues no voy a decir gran cosa al respecto de eso, es simplemente aplicar la ética en el contexto de donde nos ganamos la vida. Ahí donde trabajamos, donde nos ganamos el sustento, en la oficina, ¿no? en la escuela, en la Corte Suprema o donde quiera que cada quien se desempeñe profesionalmente. Ahí es una oportunidad para practicar la ética. En cualquier lugar en el que te desempeñas. Y además, fíjense que el Buda le dedica una reflexión específica a la subsistencia, porque
8 horas al día estamos en eso. 8 horas al día, o sea, una tercera parte de nuestra vida la pasamos dormidas, ¿no? Dormidos. La otra tercera parte la pasamos trabajando. Entonces, imagínense el peso que tiene nuestro trabajo sobre nuestros estados mentales. Si tú estás en un estado, en un ambiente de trabajo que es hostil, gritos y sombrerazos, competencia, metidas de pie, ¿no? ¿Eso cómo afecta a tu estado mental, no? En cambio, si trabajas en un lugar en donde la gente es amable, en donde tienes amigos, en donde te sientes inspirado, en donde te sientes... Otro gallo nos canta, ¿no? Y hay trabajos efectivamente que dice el Buda que si tú quieres llevar una vida espiritual, pues son trabajos completamente incompatibles. Por ejemplo, imagínense cómo es el estado mental de una persona que trabaja en un rastro. Imagínense, ¿no? Que está constantemente teniendo que sacrificar animalitos, ¿no? Pues no hay manera que puedas llevar una vida espiritual si estás viviendo en esas condiciones, si estás dedicando tu vida a eso, ¿no? Entonces sí hay algunos trabajos que definitivamente, pues, no te van a permitir desarrollarte espiritualmente. Y yo sí conozco a personas que han llegado al Dharma y que en el momento en el que se ponen a reflexionar dicen, no, este trabajo que tengo no me está llevando más que estar cultivando berrinches, estar cultivando corrupción, estar cultivando cosas que no quiero en mi vida, ¿no? Y yo sí he conocido personas que a raíz de que empiezan a practicar el Dharma, terminan por renunciar a su trabajo, ¿no? Y por cambiar de orientación en su vida, ¿no? Entonces el sustento, la manera en la que nos ganamos el sustento y cómo aplicamos los preceptos ahí en donde nos desempeñamos es bien importante, ¿no? Y aquí empezamos ya a entrar en el área de la meditación. Esfuerzo correcto. Se dice que existen 4 esfuerzos correctos. Prevenir el surgimiento de estados mentales negativos. Erradicar estados mentales negativos que ya surgieron. Cultivar estados mentales positivos que todavía no han surgido y mantener los estados mentales positivos que ya surgieron. Y eso es algo que hacemos en la meditación, lo aprendemos a hacer en la meditación, ¿no? Por ejemplo, ahorita que estábamos atendiendo a la respiración, de pronto te das cuenta que ya empezaste a anticipar una conversación difícil que vas a tener mañana y ya empezaste a rumiar ahí un estado mental de, ya te estás enojando, todavía ni sucede y ya te estás enojando, ¿no? Ah, pues te das cuenta. Ahí hay un estado mental torpe que no me es útil en este momento. Entonces te mueves del lugar. Erradicas ese estado mental a partir de regresar a la respiración, de cultivar calma, ¿no? Cuando ya surgió la calma, cuando ya estás con una mente enfocada, concentrada, ¿no? Entonces te dedicas a reconocer que estás en ese estado mental y pones las condiciones para mantenerlo. Las condiciones del foco, la respiración, la presencia, ¿no? Es algo que empezamos a hacer en la meditación, pero por supuesto que lo podemos hacer fuera de la meditación en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Bueno, atención plena correcta. Es justo esta facultad que cultivamos en la meditación de hoy. Es ni más ni menos que uno de los elementos del camino óctuple, la atención plena. Sin atención plena no hay manera de transformarse. De hecho, nuestro maestro, el fundador de nuestra orden, Sangharakshita, dice que la herramienta de transformación por excelencia es la conciencia. Tomar conciencia, hacerte cada vez más consciente, estar cada mes, cada momento más presente en tu vida. Eso es lo que la transforma, ¿no? Y digo, muchos, no sé si alguno de ustedes sea terapeuta, psicoterapeuta, psicólogo o algunas de esas áreas de trabajo, evidentemente se trabaja con la conciencia, ¿verdad? Lo que nos transforma es tomar conciencia. Y por supuesto, en el terreno de la transformación en la vida espiritual, la conciencia es nuestro remo
Sin un remo para impulsar la balsa, no caminamos. Y la conciencia es el remo, ¿no? Entonces, la atención plena a veces es la manera en la que empieza a darse un proceso de transformación. Al menos en mi caso así fue, no sé cómo fue en el de ustedes, ¿no? Empecé a meditar y eso me empezó a llevar justo a los primeros chispazos de visión correcta, emoción correcta, y de ahí se empezó a transformar toda mi vida. Pero empecé con atención plena, ¿no? Y luego el siguiente y el último, samadhi. Sí, ¿verdad? Es que como que se movieron mis imágenes, como venían en un archivo viejito, de un formato viejito. Bueno, samadhi, allá abajo de la foto dice samadhi, concentración correcta, ahí está. Samadhi significa, muchas veces se traduce como concentración. Ahí estamos hablando de los estados meditativos que van más allá solamente de la atención plena, porque en la meditación cultivamos atención plena, pero si ustedes vieron la meditación que hicimos hoy, por ejemplo, cómo nos vamos yendo poquito a poco a un foco como más preciso, lo que estamos haciendo con esa técnica de meditación es ir invitando a la mente a que entre en samadhi, a que entre en una absorción meditativa, a que entre en un estado de superconciencia, como les llama nuestro maestro, que son los estados meditativos de concentración, ¿no? Que también son parte del camino óctuple. También el camino óctuple nos invita a no desatender ese elemento. Y en la medida en que trabajamos con atención plena y samadhi, entonces nuestra visión y nuestra comprensión de la realidad se profundiza y se transforma nuestra vida. Y fíjense cómo el camino óctuple es un camino como que va en espiral hacia arriba, como que le podemos dar varias vueltas, pero cada vez que le damos una vuelta, estamos más arriba, estamos en un nuevo punto, ¿no? Porque cómo nos va llevando samadhi y atención, nos llevan a una nueva visión que echa a andar la rueda una vez más y viene una nueva transformación. Entonces, estamos fluyendo constantemente entre visión y transformación. Y en la medida en que se va profundizando la visión, se va profundizando la transformación. Y nada más para terminar, eh, fíjense que aquí puse la rueda del Dharma, se le llama la rueda del Dharma, Dharma Chakra, que son esta rueda de 8 rayos que representa justamente el camino óctuple. Ahí tenemos todos esos elementos. Y en el eje de afuera puse estas 3 palabras: sabiduría, ética y meditación. El camino óctuple a veces también se le refiere como el camino triple. Y fíjense que conforme el Buda fue profundizando en su enseñanza, conforme se fue haciendo ya más mayor, los últimos años de su vida no enseñaba tanto en términos del camino óctuple, sino en términos del camino triple. Fue como simplificando, fue como que yéndose a una comunicación como más al grano, ¿no? De la enseñanza. ¿De qué se trata practicar el budismo? Pues ética, meditación y sabiduría. Ahí está todo. Ética, meditación y sabiduría. Y cada una de esas 3 elementos del camino triple tiene una profundidad inusitada. La misma ética budista que uno pensaría, ay, bueno, pues son los 5 preceptos y ya, ¿no? Uf, ¿qué tal, verdad? Acabamos de estar en un retiro sobre la ética, Pitis y yo, la semana pasada. Bueno, estuvimos 9 días y 9 noches reflexionando sobre los preceptos éticos, ¿verdad? Pero puede uno reflexionar toda una vida sobre los preceptos éticos y la manera en la que van transformando nuestra vida, ¿no? Después viene la anterior, ¿vale? La meditación. En la meditación también tenemos, pues, muchísimas técnicas meditativas y muchísima profundidad que puede adquirir la práctica meditativa, ¿no? Esta meditación que hicimos ahorita de 20 minutitos, pues es una mini probadita, pero les recomiendo mucho que en algún momento vayan de retiro. ¿Han ido de retiro? ¿Cuántos de ustedes han ido a retiros? Ah, mira, muy bien. Han ido a Chintamani, ¿verdad? Bueno, es buenísimo ir a retiros, ¿verdad?
porque ahí es donde puedes tener un saborcito como más claro de a dónde te puede llevar la meditación, ¿no? Entonces, sí, los retiros son buenísimos. Y por último, en la medida en que vamos practicando la ética y la meditación, hay veces que solita la visión de la vida comienza a aclararse. Comenzamos a comprender más y comenzamos a sufrir menos, ¿no? Que es de lo que se trata este camino, ¿no? Entonces, por lo pronto ahí la voy a dejar, porque ya pasan de las 9, ya no dio tiempo de hacer los grupitos. Sí, caray, es que es mucho material, ¿verdad? Pero no sé si hay espacio para preguntas o ya nos tenemos que ir, ¿sí? Y también tienen que dar ustedes unos avisos al final, ¿verdad? Pitis y Alan, ¿sí? Alan. Alan. ¿Yo qué? Dice Pitis. ¿Yo qué? Él es el que sabe todo El teje-maneje del centro. ¿Alguna pregunta o comentario? ¿Algo que quieran hacer o decir? ¿Sí? Voy. Gracias. Pues es una reflexión. He escuchado que si queremos convertirnos en algo, llegar a algo, hay que empezar a convertirnos en eso. O sea, creo que hace sentido justo con la ética, porque es como no esperarnos hasta, ay, cuando esté iluminado, pues Exacto. ya me voy a comportar diferente, ¿no? Entonces es empezar a hacer esos cambios comportándonos como si ya lo fuéramos. Ajá. Y eso es lo que nos va a llevar Exacto. a Mira lo qué que bien, qué queremos. bien lo dijiste. Sí, eso en el budismo se dice, te conviertes en aquello en lo que tu mente mora, ¿no? Que es de alguna manera habla de la ley del karma, ¿verdad? Ahí donde tu mente mora, en eso te conviertes. Entonces, si aprendes a morar en estados mentales hábiles, en estados mentales puros, bondadosos, te conviertes en eso, claro que sí. Y tu vida así da una vuelta, pero diametral, ¿no? Entonces no hay que esperar a estar iluminados, exacto. Puedes empezar hoy, ¿verdad? A comportarte como una persona un poquito más buena, un poquito más comprensiva, un poquito más amable, ¿no? Siempre se puede hacer. No, no hay nadie que sea, como dice nuestro maestro, no hay nadie que sea tan, tan, tan amable que no pueda ser un poquito más amable, ¿no? Gracias. ¿Otro comentario? ¿Otra pregunta por ahí? ¿Algo que quieran compartir? ¿Alguna inquietud? A ver, por aquí. Yo solo un comentario que ayer estaba escuchando una de estas personas que escribe libros, ¿no? Sobre desarrollo personal, muy reconocida Ajá, en toda Latinoamérica. ajá, Pero me sorprendió cuando él dijo que, si es que yo escribí un libro y me puse a investigar, ¿no? En la ciencia, de muchos estudios que habían hecho, ajá, psicólogos, psiquiatras, etcétera. Y él decía que todos coincidían en lo mismo, ¿no? Que la ansiedad, la depresión, todos esos estados mentales ajá, aflictivos, ajá. que la medicina era el amor propio, Ujú, 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 ¿no? Entonces, cuando él lo dice, digo, ujú. pues para los que hemos estado en el camino espiritual es algo que se viene hablando desde hace miles de años, ¿no? Claro, es algo que el Buda dijo, ¿verdad? Buda o en corrientes como el yoga, ¿no? Ujú. Las filosofías del Sí, yoga sí. espirituales, y eso pues me llamó la atención, ¿no? De cómo a veces la Ujú. ciencia está como tratando, ¿no? De Sí, descubrir y es algo también ya ancestral, ¿no? Por la claro, experiencia de otros seres. sí. El Buda probablemente no diría el amor propio solamente, sino el amor en general. La medicina es el amor. Claro, hay que empezar por aquí, ¿verdad? Si conoces la práctica de la Metta Bhavana, la práctica de la meditación del amor incondicional, empezamos una meditación muy hermosa en donde empezamos desarrollando amor hacia nosotros mismos. Pero por supuesto que después hay que dirigirlo hacia todos los seres, hacia todos los seres. Y esa, decía nuestro maestro, sí, hay una enseñanza que nos podría llevar a la iluminación solita, es esa. El secreto está en el amor.
Sí, gracias. ¿Hay alguien? No. Ah, No. pensé que si alguien iba a hacer una pregunta por ahí. Pues sí, ya vamos a cerrar, ¿verdad, Alan? Sí, Nos vamos vas a cerrar. Los avisos, Alan. Bueno, primero agradecerles a Dayoti por habernos dado esta clase magistral. Gracias. Agradecerles a todos ustedes porque tuvimos cupo lleno. Muchas gracias por su asistencia. Y recordarles que este fue la final del curso, pero seguimos con otro. El siguiente curso va a ser Transforma tus emociones, que justo es el segundo de este noble sendero octuple, ¿no? Entonces, si quieren aprender a transformar sus emociones, pues los invitamos a seguir participando en estos cursos y pues vamos a ver posteriormente las siguientes enseñanzas en otros cursos también. Y como bien mencionaron, viene un retiro del 14 al 17 de noviembre. También es muy auspicioso, es muerte espiritual y renacimiento espiritual. ¿Cómo podemos realmente tener un atisbo de cuál sería nuestro potencial? Entonces, esas son nuestras principales actividades. Invitarlos el 9 de noviembre al Festival de Adrián de la Sanga, que va a ser de 12:30 a 2:30. Entonces, esos serían como Domingo, nuestros siguientes. domingo 9 de noviembre. Nuestras siguientes actividades más, más próximas. También aquí afuera tenemos las siguientes actividades en general, pero para eso falta un poquito más. Pues Ok. muchas gracias. Gracias, Alan. Muchas gracias a todos. Que tengan buena noche. Compañeros en línea también. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Que estén bien. Gracias.